Advertencia. La siguiente historia que estás por escuchar es solo ficción y pertenece al autor, Stephen King. Esperamos disfrutes de este audiolibro. Sin más preámbulos los dejamos con La niebla. Después de la tormenta. Norton. Un viaje a la ciudad. Asaltado nuevamente por el sueño de la víspera, cuando Steph me preguntó qué era aquello, la primera palabra que acudió a mis labios fue Dios. ¿Me has oído, David? Aunque ni siquiera cabía adivinar la costa por aquel lado, los muchos años de contemplar el Long Lake me llevaron a pensar que la porción que permanecía oculta no era muy extensa, apenas unos pocos metros. El borde de la niebla parecía trazado a cordel. ¿Qué es eso, papá?, quiso saber a su vez Billy, que, metido en el agua hasta las rodillas, trataba de alcanzar la empapada bandera. Un banco de niebla, dije. En el lago, replicó Steph, incrédula. Y leí en sus ojos el influjo de la señora Carmody. Condenada vieja, mi propio malestar se iba disipando. Los sueños, de todos modos, son cosas incorpóreas, como la niebla misma. Pues claro. Como si fuera la primera vez que la ves. ¿Como esa? Nunca. Parece una nube. Es el brillo del sol, dije. Las nubes tienen ese mismo aspecto cuando las sobrevolamos en un avión. ¿Y a qué se debe? Aquí solo hay niebla en épocas de mucha humedad. No, también ahora, corregí. Al menos, en Harrison. Es una simple secuela de la tormenta. El encuentro de dos frentes, o algo por el estilo. ¿Seguro, David? Le rodeé el cuello con un brazo y me eché a reír. No, la verdad es que estoy diciendo tonterías. Si estuviera seguro, haría de hombre del tiempo en el informativo de las 6. Ve a prepararme la lista de la compra. Me dedicó otra mirada de recelo, protegió sus ojos del resplandor con la mano para echar una última ojeada al banco de niebla, y sacudió la cabeza. Muy extraño, dijo, y se puso en camino. Para Billy, la niebla ya no era novedad. Acababa de sacar del agua la bandera y un enredo de cuerdas. Pusimos todo a secar en el césped. A mí me han dicho, papá, manifestó en tono de hombre ocupado, sin tiempo que perder, que nunca se debe permitir que la bandera toque el suelo. ¿De veras? ¿De veras? Víctor McAllister dice que han electrocutado a gente por eso. Bien, pues dile a Víctor McAllister que eso es C de la V. ¿Caca de la vaca, quieres decir? Aunque vivo, Billy es un chico curiosamente falto de sentido del humor. El campeón lo toma todo al pie de la letra. Espero que viva lo suficiente para descubrir que esta es, en este mundo, una actitud muy peligrosa. Eso mismo, pero que no se entere tu madre de que lo he dicho. Cuando la bandera esté seca, la guardaremos. Es más, la plegaremos en forma de sombrero de 3 picos, para no cometer errores. Papá,
¿arreglaremos el techo del cobertizo y pondremos una asta nueva? Por primera vez se le notaba preocupado. Quizá hubiese visto ya bastante destrucción. Le di una palmada en el hombro. Apuesta lo que quieras a que sí. ¿Puedo ir a casa de los Viver a ver qué ha pasado por allí? Pero solo un momento. También ellos estarán haciendo limpieza y a veces, en esos casos, la gente está de mal humor. ¿Qué era como estaba yo respecto de Norton? De acuerdo. Adiós, y echó a correr. No les estorbes, campeón. Y otra cosa. Se volvió. Ten presente lo de los cables. Si ves otros, cuidado con acercarte. Descuida, papá. Me quedé un instante donde estaba, primero inspeccionando los daños, y luego, una vez más, la niebla. Aunque era difícil asegurarlo, parecía más cercana. Y si se aproximaba, lo hacía en contra de todas las leyes de la naturaleza, pues el viento, una suavísima brisa, soplaba en la dirección opuesta. De modo que era manifiestamente imposible que se estuviera acercando. Se veía blanca, blanquísima. Solo acierto a compararla con la nieve que, recién caída, contrasta deslumbrante con el azul intenso de los cielos de invierno. Pero el sol pone en la nieve el brillo de centenares y centenares de diamantes y aquel curioso banco de niebla, pese a su limpieza y a su blancura, no relucía. En contra de lo que Steph había dicho, no era infrecuente ver niebla en días claros, salvo que, cuando eran tan abundante como aquella, la humedad en suspensión casi siempre creaba un efecto de arco iris. Y no había nada semejante a la vista. Volví a sentir malestar, pero antes de que se agudizara, oí un sordo ruido mecánico, seguido por una casi ineludible exclamación: ¡mierda! Se repitió el ronquido mecánico, pero esa vez sin el reniego. La tercera vez el ronroneo se vio acompañado de un «la madre que te parió», dicho en el tono de quien, creyéndose a solas, da rienda suelta a su ira. Silencio. Y, enseguida. Cabrona. Inicié una sonrisa. El sonido se propaga bien en estos parajes y las sierras mecánicas del vecindario zumbaban bastante lejos. Lo bastante, en cualquier caso, para permitirme reconocer la voz no exactamente melosa de mi vecino inmediato, el famoso jurisconsulto y hacendado de aquella ribera, Brandon Norton. Me acerqué un poco más a la orilla, como si me propusiera examinar el embarcadero que había ido a parar al rompeolas. Así, alcancé a ver a Norton. Estaba en el claro que hay junto a su porche encristalado, sobre una alfombra de viejas agujas de pino, vestido con unos tejanos manchados de pintura y una camiseta blanca de tirantes. Tenía todo revuelto el pelo, por cuyo corte paga $40, y la cara empapada de sudor. Con una rodilla hincada en tierra bregaba, con su sierra mecánica, mucho mayor y más vistosa que la mía, de solo $79,95. Por lo visto, tenía de todo, salvo botón de arranque. Norton manipulaba un cordón, sin conseguir nada más que el desmayado.
El corazón se me alegró al ver que un abedul amarillo había caído sobre su mesa de exterior y la había partido en dos. Mi vecino dio un tirón a la cuerda del arranque. Casi lo consigues, chico. Nuevo, hercúleo esfuerzo. Marica, injurió Norton por lo bajo a su lujosa sierra, desnudando los dientes. Sintiéndome verdaderamente bien por primera vez en lo que iba de mañana, regresé a la casa. Mi sierra arrancó a la primera y me puse al trabajo. A eso de las 10, sentí que me tocaban en el hombro. Arrabelli, con una lata de cerveza en una mano y la lista de Steph en la otra. Me guardé la nota en el bolsillo trasero de los tejanos y tomé la cerveza, que, si no exactamente helada, por lo menos estaba fresca. Despachada casi la mitad de un solo trago, saludé a Billy con la lata. Gracias, campeón. ¿Me das un sorbo? Le permití uno, tras el cual, componiendo una mueca, me devolvió el recipiente. Lo apuré y, a punto ya de estrujarlo por la mitad, me detuve. Aunque ya lleva 3 años en vigor la ley que prima la entrega de latas y botellas, los viejos hábitos son duros de erradicar. Ha escrito algo al final de la lista, dijo Billy, pero no le entiendo la letra. Saqué de nuevo el papel. No consigo sintonizar la boxo, decía el mensaje. ¿Crees que será por la tormenta? La Waxo es una emisora local, semiautomática, que ofrece programas de rock en frecuencia modulada. Situada en Norbay, unos 30 kilómetros al norte, es cuanto alcanza a captar nuestro viejo y poco potente receptor de FM. Dile que seguramente es eso, le encargué a Billy, después de haberle leído la nota. Y que trate de sintonizar Portland por la AM. Está bien. Papá, cuando vayas a Brighton, ¿puedo acompañarte? Desde luego. Y mamá también, si quiere. De acuerdo, y echó a correr hacia la casa con la lata vacía. Ya me había abierto camino hasta el árbol grande. Ataqué con un primer corte, hasta la mitad, y paré la sierra para que se enfriara. El árbol era demasiado recio para ella, desde luego, pero estimé que, si no forzaba las cosas, conseguiría mi propósito. ¿Estaría despejada la pista de acceso a Kansas Road? En el momento de hacerme esa pregunta, vi pasar, cegaramente camino del otro extremo de nuestra pequeña carretera, un furgón anaranjado de la eléctrica de Maine. Así pues, todo en orden. La pista estaba transitable y los de la compañía vendrían a reparar los cables antes del mediodía. Corté un buen trozo de árbol, lo arrastré hasta la orilla del camino y lo hice rodar pendiente abajo hacia la maleza de un hondón que mi padre y sus hermanos, todos ellos pintores. Los Drayton siempre hemos sido una familia de artistas, desbrozaron un lejano día. Me enjugué con el brazo el sudor de la cara y sentí ganas de tomar otra cerveza. La primera solo sirve para hacer boca. Mientras recogía la sierra, pensé en el silencio de la emisora. La boxo estaba en la dirección de aquel extraño banco de niebla. Y en la de Seymour, que era donde tenía su base el proyecto Punta de Flecha. En el proyecto Punta de Flecha fundaba el bueno de Bell Giasti su teoría de la
llamada Primavera Negra. En la parte occidental de Saimore, no lejos del límite de esa población con Stoneam, había una pequeña finca, propiedad del Estado, protegida con alambradas. Contaba con centinelas, televisión de circuito cerrado y sabe Dios cuántas cosas más. Eso, al menos, tenía entendido, pues personalmente no lo había visto, a pesar de que la carretera antigua de Saimore bordea el terreno estatal a lo largo de casi 2 kilómetros. Nadie sabía a ciencia cierta de dónde procedía el nombre del proyecto Punta de Flecha, ni nadie hubiera podido asegurar categóricamente que el proyecto, suponiendo que existiera, se llamaba así en verdad. Bill Giosty afirmaba que sí existía, pero cuando le preguntaba a uno de dónde y cómo había obtenido su información, respondía con vaguedades. Su sobrina, a decir de él, trabajaba en la Telefónica Continental y había oído cosas así de vago. Cosas que tienen que ver con los átomos, precisó aquel día, acodado en la ventanilla del Saab, echándome en la cara una vaharada de alcohol. A eso se dedican allí. A lanzar al aire átomos y todas esas cosas. Pero el aire está lleno de átomos, señor Giosty, intervino Billy. Lo dice la señora Neary. La señora Neary dice que todo está lleno de átomos. Los enrojecidos ojos de Giosty se clavaron en Billy en una larga mirada que terminó por reducirlo al silencio. Esos son átomos de otra clase, hijo. Ah, ya, murmuró Billy, y se dio por vencido. Por su parte, Dick Mueller, nuestro agente de seguros, declaraba que el proyecto Punta de Flecha tenía que ver con unos experimentos agrícolas que estaba realizando el Estado, ni más ni menos. Tomates más grandes y un mayor número de cosechas por año, especificó Dick antes de pasar a explicarme el gran servicio que podía prestar a los míos muriendo a edad temprana. Jane Lawless, nuestra funcionaria de correos, dijo que se trataba de prospecciones geológicas relacionadas con el aceite de esquisto. Lo sabía de cierto porque su cuñado trabajaba para un sujeto que, en cuanto a la señora Carmody, seguramente se inclinaría por el punto de vista de Bill Giosty, no solo átomos, sino átomos de otra clase. Mientras yo cortaba otros 2 buenos trozos del corpulento árbol y los hacía rodar. Por el declive, Bill regresó con una segunda cerveza en una mano y una nota de Steph en la otra. Gracias, dije, y tomé ambas cosas. ¿Me das un trago? Pero uno nada más, que la vez anterior fueron 2. No puedo permitir que corras borracho por ahí a las 10 de la mañana. Y cuarto, rectificó, dirigiéndome una tímida sonrisa tras el borde de la lata. Correspondía a ella. No es que el chiste fuera extraordinario, pero como Billy los hace tan rara vez. Leí la nota. He pescado la JBQ, escribía Steffi. No te me emborraches antes de ir a la ciudad. Esta es la última hasta la hora del almuerzo. ¿Estará despejada la calzada? Dile que la calzada está bien, acaba de pasar una furgoneta de la eléctrica. Se encargarán pronto de nuestra avería. De acuerdo. Una cosa, campeón.
¿Qué, papá? Dile que todo está en orden. Muy bien, sonrió, quizá por habérselo dicho primero a sí mismo. Y echó a correr hacia la casa, las piernas en rápido movimiento, visibles las suelas de las zapatillas. Le seguí con la mirada. Le quiero. Hay algo en su cara, y también en la forma en que vuelve hacia mí los ojos, que me crea la impresión de que todo va la mar de bien. Se trata, claro está, de una mentira, no todo va realmente bien, ni nunca ha sido así, pero mi pequeño me hace creer ese embuste. Bebí un poco de cerveza, posé cuidadosamente la lata en una piedra y de nuevo puse en marcha la sierra. Cosa de 20 minutos más tarde, sentí que me tocaban otra vez en el hombro. Contando con que sería Billy, como antes, me di la vuelta. Pero fue a Brand Norton a quien vi. Detuve la sierra. Norton no tenía su aspecto habitual. Se le veía acalorado, cansado, descontento y un poco perplejo. Hola, Brent, le saludé. No habiendo sido amables las últimas palabras que cruzamos, no sabía cómo proceder. Me asaltó la curiosa sensación de que había estado mirándome un buen rato, carraspeando, como se suele hacer en tales casos, para anunciar su presencia a pesar del dominante ruido de la máquina. No había llegado a verle de cerca en lo que llevábamos de verano. Parecía más delgado, sin que eso le favoreciese, en contra de lo que cupiera esperar, pues le sobraban 8 kilos. Pero lo que digo, que el haberlos perdido no le sentaba. Su mujer había muerto el mes de noviembre anterior. De cáncer. Steffi se enteró por Aggie Beber, la forense local. Aquí todas las localidades tienen su forense. A juzgar por la despreocupación con que la reñía y la humillaba, exhibía en eso la desdeñosa desenvoltura de un curtido matador a la hora de clavar las banderillas en los pesados flancos de un toro viejo. Pensé que le alegraría la desaparición de su esposa. Y si me apuran, le habría creído capaz de presentarse ese verano con una chica 20 años menor que él colgada del brazo y en la cara una sonrisa idiota, de que quieren, si me he quedado sólito. Pero lo que había en su rostro no era esa sonrisa idiota, sino un montón de arrugas de vejez, sumadas a todas las bolsas, los colgajos y las sotabarbas producto de la desfavorecedora pérdida de peso y que decían lo suyo. Por un breve instante me dominó el deseo de llevar a Norton a un rincón soleado, sentarle junto a uno de los árboles caídos, ponerle la cerveza en la mano y sacarle una punta al carboncillo. Hola, Dad, respondió tras un silencio largo y violento, que, al detenerse la sierra mecánica, se hizo más patente. Ese árbol. Ese condenado árbol. Lo siento. Tenías razón, farfulló al cabo. Me encogí de hombros. A mí me ha caído otro, dijo. Sobre el coche. Cuanto lo lamen, a mitad de la frase, tuve una horrenda sospecha. No me digas que ha sido el Thunderbird. El Thunderbird. Norton tenía un deportivo de ese modelo, de la serie de 1960, flamante y con apenas 50.000 kilómetros de uso. Carrocería e interior eran de un azul muy oscuro, un tono que llamaban azul noche.
Enamorado de aquel vehículo como algunos hombres lo están de sus trenes eléctricos, sus barcos en miniatura o sus pistolas de tiro al blanco, no usaba el Thunderbird más que en verano y, aún así, solo de vez en cuando. ¡Qué mala pata!, dije con toda sinceridad. Sacudió la cabeza reflexivamente.